Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien por supuesto siempre seguimos dando las gracias. Nos encontramos recorriendo la trayectoria de Francisco Franco, puesto que este es, porque así lo ha querido el gobierno, el año de Franco, o Franco es el español del año. Vamos a seguir con nuestro recorrido. En este caso, perdón, nos vamos a fijar lo que pasaba, digamos, fuera de esos frentes importantes que hemos estado viendo, porque hasta el momento hemos relatado lo que fue el avance de los nacionales sobre Madrid, hasta llegar a Toledo. Era su meta principal en estos primeros momentos de la guerra, pero por supuesto también mientras ello ocurría, pues la guerra se generalizaba y los combates se sucedían en el resto de frentes que poco a poco se van a ir formando hasta ya crear dos bandos perfectamente establecidos. Bueno, si bien de momento ambos contendientes ya se iban conformando, focalizan sus mayores esfuerzos pues en la zona centro, en torno a Madrid sobre todo, no por ello hay que dejar de echar un vistazo a esos frentes secundarios que por supuesto tenían también su importancia máxime de cara al futuro, aunque su verdadero valor tardará un poquito en llegar, pues llegará cuando esa zona centro ya quede estable, como veremos, y lo importante de la guerra se traslade a lo que ahora son, digamos, frentes secundarios. Dos van a ser las acciones más importantes en este aspecto. Uno, pues la iniciativa Frente Populista sobre Baleares, las Islas Baleares, de gran importancia geoestratégica para ambos, y después, por supuesto, la acción de los nacionales, vamos ya a llamarles así, desde Navarra, desde Pamplona hacia San Sebastián. Y también al final vamos a echarle un vistazo a lo que ocurrió en Andalucía, que al principio era un mosaico, una especie de puzzle que se va también a ir consolidando. En cuanto al intento de las Baleares, pues bueno, pues aquí lo tenemos. Este va a ser el desembarco. Ya vimos cómo las Baleares, lo que fue Mallorca, Ibiza, logró quedar de parte de los alzados gracias a la importante labor del general Godet, que se trasladó a Barcelona y allí fracasó y pagó con su vida ese fracaso, que no fue tanto suyo como esa traición de la Guardia Civil del general Escobar. Bien, y en cambio Menorca pues sí que había quedado de parte del Frente Popular. Ese es el problema. Para ninguno de los dos bandos, por supuesto, se pasaba desapercibida la enorme importancia estratégica de las Baleares, como he dicho, pues debido a su privilegiada posición en el centro de las rutas marítimas de abastecimiento, tanto para nacionales como para los frentes populistas. La guarnición de Mallorca, pues brevemente, estaba compuesta por unos 1.500 hombres, incluidas las fuerzas de Guardia Civil y carabineros. En la isla poseía para su defensa de 5 baterías de costa muy anticuadas, por cierto, unas 20 piezas distribuidas por su litoral, mientras que de piezas de campaña, artillería de campaña, tenía 3 baterías y media, o sea, unas 10 piezas. La verdad es que no tenía prácticamente muy poca guarnición y poca defensa. Los mandos de Mallorca, pues una vez que se había ido el general Godet, se quedaron 3, digamos, mandos. El coronel Feijó, el coronel Garrido de Ors y un teniente coronel que va a ser el verdadero artífice de la defensa, que es el teniente coronel García Ruiz. Un hombre decidido, muy partidario del alzamiento y de un hombre con una gran voluntad de vencer y decisión por actuar. Bien, desde los primeros momentos, pues los frente populistas de oro eran conscientes de la debilidad de las islas. Ya hemos dicho que prácticamente no tenía guarnición. Sobre todo quienes más eran precisamente pendientes de esa debilidad e interesados eran, como no, los separatistas catalanes, porque para ellos ya sabemos que Barcelona formaba parte, sigue formando parte de esos países catalanes, ¿no? Y por supuesto pusieron allí su interés y su foco para intentar dominar esa sublevación. Bien, pues ¿quién también tenía mucho interés en Mallorca? Pues Franco.
Franco, que estaba embebido en su marcha hacia Madrid, Franco está embebido en el paso del Estrecho, por aire y por mar, Franco atiende también a este potencial geoestratégico tan importante como era Mallorca, a pesar de encontrarse sumido en todo esto que hemos dicho, y desde el primer instante se dedica a distancia, imagínense entonces, a distancia, mediante telegramas, llamadas telefónicas, a incitar a esa defensa que sea activa, porque ve que evidentemente el Frente Popular, los Frente Populistas, los rojos, tarde o temprano van a querer hacerse con ella. Para Franco lo ve inmediatamente, claro, ya hemos dicho la posición, la vital importancia que tenía para la causa ya nacional, la excepcional posición geoestratégica de Baleares, lo delicado de su situación, él la conocía, había estado allí destinado, había sido el gobernador y el jefe militar de Baleares, había dedicado a intentar potenciar su defensa, consiguiéndolo dentro de lo posible, muy poco. La certeza que tenía Franco de que pronto, más tarde o pronto, los Frente Populistas iban a ir a por ella. Y desde luego no se fiaba mucho de los mandos de la guarnición, a los cuales también conocía. Por ello, pues no dejará de incitarles desde Tetuán ya, después desde Sevilla, desde Cáceres, con telegramas y mensajes a que espabilaran en una palabra. El 1 de agosto los temores de Franco pues se confirmaban cuando una pequeña expedición Frente Populista desembarca en La Cabrera y la ocupa con el apoyo además de 2 submarinos. Allí, que lo primero que hacen, pues asesinan al pobre alférez, que tenía la guarnición, defendía aquella isla con 30 hombres, los cuales todos son hechos prisioneros. Bueno, la idea original más sólida para ocupar las islas, o sea, para ocupar no solamente Mallorca, sino estas pequeñas islas, que Cabrera ya hemos visto se había ocupado, Ibiza también, fue del capitán Alberto Bayo Giroud. Este era un hombre pendenciero, tenía muy mala fama dentro de las Fuerzas Armadas, muy particular. Fíjense, tan particular que cuando acabe la guerra terminará en Cuba de asesor militar de Fidel Castro, cuando este va a tomar allí, va a pegar su golpe, su revolución. Es una cosa impresionante. Bueno, pero también hay un interés inmediato por parte de los separatistas catalanes, por parte de Companys, porque lo que quiere es tomar el protagonismo de esa recuperación o de ese sometimiento de los sublevados de Mallorca. Al capitán Bayo, eso sí, de momento, en un primer instancia, se le deja carta blanca para que organice y haga acopio de medios humanos y materiales para someter a los alzados en Mallorca. Así, desde el 1 de agosto, pues son trasladados desde Barcelona a Mahón, o sea, a Menorca, pues en mercantes escoltados por varios destructores. Ya sabemos que la flota había quedado prácticamente toda, sobre todo al Mediterráneo, en manos Frente Populistas, pues una heterogénea maraña de milicianos, igual que habían salido en columnas desde Cataluña hacia Aragón, pues aquí les da por embarcarse para Menorca con la idea de ir después hacia Mallorca. El gobierno de Madrid, que sospechó, puesto que todo esto nacía de Barcelona y de Cataluña, que detrás de ello andaba, por supuesto, Companys y los suyos separatistas, pues quiso tomar la iniciativa, quiso tomar el mando de esta expedición que ya se había autorizado y puso al frente de ella al capitán Manuel Uribarri, de la Guardia Civil. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el 5 de agosto, cuando Franco se haya embebido ya directamente, prácticamente en el paso del Estrecho, en este caso por mar, ya lo venía haciendo por aire, se produce en Valencia, se entrevista Bayo y Uribarri. Surgen chispas, la reunión es tormentosa, cada uno quiere hacer valer su iniciativa, cada uno quiere hacer valer quién le ha nombrado, a uno le ha nombrado Companys, prácticamente al otro el, digamos, gobierno de Madrid, y bueno, el entendimiento es cero. El plan de Bayo, pues aquí lo vemos reflejado, muy sencillo: salir de Mahón con su expedición y llegar a esta zona, que es la que considera más alejada de Palma de Mallorca, más alejada de Alcudia, que son los puntos fuertes, en este caso de los alzados, para luego desde aquí distribuirse por toda la isla. Esto se acepta, pero se acepta en parte porque, claro, Uribarri no está de acuerdo, y poco antes de que se vaya a producir el desembarco, Uribarri y los suyos vuelven a Valencia con sus fuerzas. Esto le va a quitar cierto potencial. Pero aún así, pues es muy importante. ¿Con qué contaba Bayo?
¿Qué había conseguido hacer Acopio aquí en Mallorca? Pues algo muy importante. Tenía con él al acorazado Jaime I, al crucero Libertad y a los destructores Almirante Miranda y Almirante Antequera, más unos cañoneros y torpederos. O sea, la fuerza, digamos, naval que tenía era importantísima. Una serie de lanchas de desembarco también. Pero ¿con qué contaba? Sobre todo, pues contaba con 17 hidroaviones, 17 hidroaviones que estaban en la base de Menorca. ¿Y con qué fuerzas va a contar? Efectivos humanos, 8.000 hombres, de los cuales 1.000 eran soldados de infantería, 500 eran de marinería y el resto eran milicianos, anarquistas, socialistas, también había algo de guardia civil y guardia de asalto. Llevará una batería de 6 piezas de artillería de 75 y otra batería de 6 de 105. El potencial, los efectivos, por lo tanto, de Bayo eran muy importantes, sobre todo, vamos, teniendo en cuenta lo que podían en ese momento tener los alzados, que no eran nada más que unos 3.400 hombres. No disponían en ese primer momento de ningún avión, por supuesto de ningún buque, y las piezas de artillería eran mínimos. Es verdad que llegaron el día 15 de agosto, van a llegar 2 buques italianos, pero bueno, de una manera testimonial, allí a Palma de Mallorca. Sobre las 5 de la madrugada del 16 de agosto ya, pues una patrulla de falangistas y de requetés observó en Portocristo, nos vamos a centrar ya en este mapa, Portocristo lo tenemos aquí, observó la llegada ¿de qué? Pues de los primeros hombres de Bayo que van a desembarcar en este punto de aquí, como vemos. Bueno, pues bien, el 17 de agosto, pues tanto unos como otros refuerzan sus respectivos despliegues. Bayo consigue hacer llegar a tierra la práctica totalidad de sus efectivos, esos 8.000 hombres que va a centrar en esta zona que vemos aquí, prácticamente, en esa zona. Y por su parte los alzados siguen haciendo llegar a la zona pequeños grupos procedentes de toda la isla porque les ha sorprendido el desembarco y entonces empiezan ya a darle la importancia que sin duda tiene. La localidad de Portocristo es recuperada en los primeros instantes, por eso las fuerzas de Bayo se van a desplazar hacia esta zona que vemos marcada prácticamente en rojo y van a tener sus primeras bajas. Aquí vamos a notar algo muy importante, la decisión, la voluntad de vencer, el arrojo, la valentía de los alzados frente a la, como siempre, desorganización y muchas veces cobardía de los frente populistas. No obstante lo cual, bueno, pues las fuerzas de Bayo, que son muy superiores en número y cuentan con abundante apoyo de aviación, como hemos dicho, y se van a hacer con este litoral, con estos pueblos de ahí. Los nacionales, los alzados, pues van a seguir intentando llevar lo que pueden, hasta sanitarios, escribientes, todo aquel que pudieron coger, van a desplazarlo hacia la zona. El 25 de agosto, estamos en el 36, va a ser decisivo, porque mientras Bayo sigue mandando telegramas a Barcelona con un triunfalismo total, diciendo que, bueno, prácticamente todo lo tiene ya controlado, los alzados se van a empeñar en potenciar sus ataques por donde han podido, de tal manera que van a conseguir de alguna forma hacerle una serie de bajas y sobre todo afectar mucho a la moral de los hombres de Bayo, que va a empezar ya a resentirse. Es muy largo el tema. El 27 y el 28 de agosto pues llegan esos buques italianos que descargan 3 cazas Fiat que se van a montar en una noche, y también 3 hidroaviones italianos y 200 toneladas de armamento y de munición. Esto va a hacer que el teniente coronel García Ruiz, que al final va a ser el que se haga con el mando de los alzados, va a encontrar este refuerzo y va a conseguir además seguir concentrando hombres, de tal manera que incluso llega a articular una columna de 500 de esos 3.400 que tenía distribuido para concentrarlos en los puntos más importantes. De esta forma, bueno, pues van a seguir los combates más duros van a ser en estas 2 localidades que vemos aquí, y los puntos de máxima extensión del dispositivo Frente Populista lo vemos aquí con esta línea continua, y con esta discontinua va a ser menores,
porque desde aquí los nacionales, atacando en todas direcciones, van a ir arrinconándolos. Eso es muy importante. Hay un suceso también que va a desmoralizar profundamente a los frente populistas, y es que el 27 de agosto, cuando los combates están siendo más duros, el Prieto, que la han declarado, ha sido, digamos, nombrado ese ministro de la guerra por parte del Frente Popular, va a publicar un artículo en el cual va a criticar duramente, llamándolas aventuras, a todas aquellas acciones que se están llevando y que no sean las únicas que le importan, que es la de la defensa de Madrid, que siente amenazada. ¿Esto qué va a ser? Pues un varapalo para Bayo y los suyos, que se van a ver de una manera desacreditados políticamente, sin el respaldo del gobierno de Madrid, sobre todo político, y esto va a hacer que cunda entre ellos ya una desmoralización muy grande, teniendo en cuenta también cómo les está yendo en los combates. Llega un instante en el que ese artículo hace su mella, y el 3 de septiembre del 36 se desautoriza ya por parte de Indalecio Prieto la aventura, vamos a llamarles así, de Bayo y sus hombres, a los cuales se ordena reembarcar, y bajo la presión de los nacionales, que ven entre otras cosas salvada la isla, pues van a proceder a reembarcar. De ellos se reembarca unos 6.000, 6.500 hombres, los demás han quedado allí, bien sean muertos o heridos, y lo que sí que van a dejar, porque lo que es una especie de sálvese quien pueda, reembarcan los hombres, pero el material que habían logrado desembarcar, que es tremendo, queda por tierra y por lo tanto queda a favor, en manos de los alzados. Voy a decir algunas de las cosas más importantes: 12 piezas de artillería, 2.700 fusiles, porque es que tiraron hasta las armas con tal de reembarcar cuanto antes. Ese era el valor de los frente populistas. 2 blindados que habían conseguido desembarcar, 24 ametralladoras, 700.000 cartuchos de fusil, 1.500 granadas de artillería, 1.800 granadas de mortero y 1.000 bombas de aviación. Bueno, los restos de 5 aviones que habían conseguido derribar los alzados. Fue un desastre todo aquello. Y por supuesto también dejaron enorme, abundantísimo material sanitario y de víveres. Es increíble la ineptitud de Bayo y los suyos, contando con tales efectivos, habiendo desembarcado y con la debilidad que tenían enfrente. Es increíble cómo al final tuvieron que reembarcar. Eso da una idea de los unos y de los otros. Por supuesto, tras el fracaso de Mallorca, una vez reembarcados, se fueron rápidamente de Cabrera, y también abandonaron los frentes populistas Formentera e Ibiza. Ya se quedaban exclusivamente, pues ¿con qué? Pues muy sencillo, con Menorca como la única parte que tenían, digamos, en ese momento. Hasta aquí nos centramos en lo que fue la aventura de los frentes populistas en Mallorca. Ahora, otro frente secundario del momento que se va a conformar es el del norte, que va a tener después una importancia capital, conforme volvemos a decir, el centro quede prácticamente estable, abandonado incluso, podríamos decirlo. En el norte la situación es la que vemos ahí, una vez que se había producido el alzamiento, es decir, tras el fracaso realmente del alzamiento en el norte, como ya se vio, la cornisa cantábrica pues quedó en su totalidad en manos frente populistas, a excepción, lo dijimos, de Galicia, la ciudad de Oviedo, que resistía, el cuartel de Simancas y el de Pontoneros de Gijón, que iba a resistir poco, caería el día 21 de agosto, y la mitad sur de Álava. Esa era la situación en estos primeros instantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no, pues enseguida vamos a ver qué fuerzas tenían, sobre todo porque el primer objetivo de los alzados va a ser, además de socorrer a Oviedo, va a ser San Sebastián, la capital, y por supuesto cerrar la frontera con Francia, algo también importantísimo. Por lo tanto, Irún, Fuenterrabía, Rentería, toda esta zona, y sobre todo San Sebastián, era lógicamente en esta distribución el objetivo, vamos a decir, táctico, pero también estratégico, esencial a recuperar, hacerse con él en los primeros instantes. De parte nacional, ¿qué fuerzas tenemos en esa zona? Bueno, pues con sede en Navarra había un regimiento de infantería, 2 batallones de montaña y después zapadores.
En Logroño, pues un regimiento de infantería, uno de artillería, y en Álava, pues había un batallón de montaña, un regimiento de caballería, un regimiento de artillería y después también había zapadores. Vamos a ver, a 1 de agosto los alzados en esa zona, podemos decir grosso modo, que tienen en torno a Guipúzcoa unos 5.000 hombres, 2.500 guardias civiles y de asalto mezclados, y después, eso sí, unos 10.000 voluntarios, la mayoría de ellos ya los requetés navarros, los famosos requetés, los carlistas, que van a ser legendarios. En total, por lo tanto, unos 17.500 efectivos humanos. ¿Qué van a tener en esa zona también los frentes populistas? Bueno, pues en Guipúzcoa se habían quedado con un regimiento de artillería, había fracasado, y el de zapadores, habría fracasado el alzamiento, y en Vizcaya un batallón de montaña también y personal del servicio. Vamos a ver, para resumir, en cambio, ¿qué tenían en esa zona frente a esos 17.500 hombres de los alzados? Pues tenían 900 soldados, unos 1.000 guardias civiles y de asalto, pero 30.000 milicianos frente populistas, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría muy importantes, separatistas del PNV. Es decir, que frente a los 17.500 hombres que hemos dicho de los alzados en esta zona, los frentes populistas van a contar con 31.000, casi 32.000 hombres. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otra vez, de parte de los frentes populistas se encuentra la ventaja, al menos numérica. Forzosamente, pues se habían detenido debido a la inferioridad numérica y a la escasez de armamento y sobre todo de munición, que hemos reiterado varias veces, las columnas, esas primeras columnas que partiendo de Pamplona habían conseguido, eso sí, acercarse y delimitar esta zona. Sabemos de la escasez de munición terrible que sufrían, que debían suministrarle desde la zona sur tan lejana. Por cierto, las tropas de Mola emplearán, por tanto, del 8 al 15 de agosto, se quedan prácticamente paradas, no tienen ya fuelle, han sufrido también sus bajas, y lo que van a hacer es establecer esta línea de frente, la van a intentar consolidar y quedarse a la espera de que, bueno, pues a la espera de que le lleguen municiones, sobre todo también armas, dentro de lo posible. La lucha, aunque va a ser localizada, va a ser dura. Se va a agravar también por las dificultades tremendas del terreno en esa zona, como podemos imaginar. Son los primeros momentos, por ambas partes hay de verdad, ganas de lucha, y también la conciencia de que hay que decidir, porque no se sabe esto en qué va a acabar. El 13 de agosto Mola vuela a Sevilla, se reúne con Franco y con Queipo y recibe la seguridad de que la unión de las dos subzonas que se ha conseguido ya en un primer instante, el día 10, pues no va a ser circunstancial, sino que se va a consolidar. Por lo tanto, ellos aseguran que el suministro de material, de munición sobre todo, pero también de hombres de los que están pasando el estrecho, pues queda asegurada prácticamente. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que entre los tres elaboran ya un plan. Si voy a tener fuerzas, que hasta ahora no las tenía, lo importante es, como hemos dicho, cerrar la frontera de Francia, por lo tanto Irún es un objetivo prioritario, y por supuesto la capital de Guipúzcoa, San Sebastián, que va a ser el otro objetivo. Primero Irún, después San Sebastián, y luego, si la cosa va bien, pues entonces ya colocarse aquí para intentar de este a oeste seguir recuperando toda la zona que había quedado en manos del Frente Popular. Esa es la idea, digamos, geoestratégica. Por lo tanto, lo primero, Irún. Vamos a ver cómo se va a recuperar Irún. Aquí lo tenemos. Pues teniendo como objetivo prioritario Irún, volvemos a repetirlo, la noche del 18 al 19 de agosto da comienzo la ofensiva de los alzados, todavía ya de los nacionales, para su liberación, intentándose una audaz y arriesgada acción por los montes de Laiza y de Zubelzu, pero esta acción va a fracasar. No hay fuerzas todavía suficientes. Sin darse descanso, sin embargo, el mando nacional fija entonces su atención en el llamado fuerte de San Sebastián, que es realmente la posición fuerte, es la clave, la llave de la defensa frente populista de Irún. Se dan cuenta si cae el llamado fuerte de San Marcial, que en realidad es una fortaleza, pero es un monte muy espigado,
un monte de unos 200 metros de altitud, que para allí es muy importante, posición estratégica. Si cae digamos, San Marcial, va a caer Irún y ahí se van a concentrar. Se refuerza el despliegue nacional porque se consigue hacer llegar a la segunda bandera de la Legión. Imagínense, en esos primeros momentos se ha hecho el paso del Estrecho, se llega a Sevilla, no hay fuerzas tampoco allí, se están distribuyendo, pero aún así se refuerza Mola y se atraviesa media España con las carreteras de entonces, con los medios de entonces, se atraviesa media España la segunda bandera de la Legión, prácticamente además llevando lo opuesto y algo de refuerzo de municiones. Es una labor tremenda. La logística entonces va a ganar prácticamente aquí estos primeros momentos los combates. Franco está impulsando desde el sur todo esto, es el que tiene la visión más importante. Estamos todavía en agosto y él sigue siendo solamente el general que manda las fuerzas, digamos, del sur. El ataque a este fuerte de San Marcial, que se le llamó así, es el 26 de agosto, pero pronto los nacionales se dan cuenta de que no solo estaban ante la posición fundamental del despliegue Frente Populista, por su extrema y acertada fortificación, lo habían hecho bien, sino que la ocupaban fuerzas dispuestas a defenderse a toda costa. Los combates van a ser durísimos, por primera vez casi, aunque ya lo habían sido antes. Por ello, los intentos para ocupar esta posición van a fracasar una y otra vez y se van a ver obligados los nacionales a reforzar su despliegue nuevamente, trayendo todo lo que pueden de cualquier lugar que pueden cercano, sobre todo de Pamplona. Van a encontrar ya 2 baterías de 105, de 75, van a contar por tanto con algo de artillería. El 2 de septiembre, bueno, pues es cuando la preparación artillera que consiguen los nacionales va a lograr ya entonces a ablandar esa posición de San Marcial, que va a terminar cayendo el 3 de septiembre, eso sí, no, sin una lucha muy encarnizada. Tanto es así un testimonio de un combatiente frente populista que dejó escrito: se lucha hasta morir, se lucha a pecho descubierto, con las bayonetas y el cuchillo. La toma de San Marcial es legendaria entonces. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues al tomar San Marcial, el despliegue frente populista se hunde y vamos a ver aquí hay una foto muy icónica por la cual muchos frentes populistas huyen a Hendaya, huyen a Francia a través del puente de Beovia, que es el que da paso al otro país. El aspecto con el que se encuentran al entrar en Irún los nacionales es desolador. Pues ¿qué ha ocurrido? Pues que en su ida los anarquistas, estos sí, los anarquistas, no los separatistas, que han participado en esa defensa, pues han declarado tierra quemada y materialmente le han prendido fuego a Irún, deliberada y sistemáticamente. Hay fotografías, búsquenlas en internet, todos son columnas de humo, están tomadas desde Francia, muchas de ellas. Es terrible. Irún quedó prácticamente arrasada por esa declaración de tierra quemada que habían declarado los anarquistas en este caso. El puente sobre el río Bidasoa, pues es también icónica otra foto, como hemos dicho. Tomado Irún, ¿qué es lo que queda? Pues desplazarse hacia el oeste, hacia Rentería. ¿Para qué? Pues muy sencillo, San Sebastián es el siguiente punto, como hemos dicho. Claro, sin darse un respiro, en este caso las fuerzas que habían liberado Irún pues giran hacia el oeste y progresan en 2 ejes bien definidos, camino de la capital guipuzcoana, que se encuentra, por supuesto, a su paso con fortísimas resistencias. Una de ellas, por ejemplo, en Guadalupe, y otra en Gainchurrisqueta, que son ocupados los días 6 y 7 de septiembre. Las bajas sufridas hasta entonces son muy elevadas, hemos dicho, los combates son durísimos. También se acusa el cansancio de los nacionales, que no superan la cantidad de 4.000 efectivos, 4.000 hombres. Esto hace que los combates se sigan endureciendo, no van teniendo muchas fuerzas. El 8 y el 10 de septiembre son días tremendos, se dan un respiro, pero el 12 vuelven otra vez a atacar hacia Rentería. Las acciones relatadas, pues, se consiguieron coordinar, esto es muy importante también, en el tiempo y en el espacio. Esto fue extraordinario, también una gran habilidad por parte de los nacionales, con una columna que al mando del coronel Irureta Goyena operaba desde el sur, ha operado hacia arriba. De esa manera se ha hecho un efecto
pinza. Esta columna tenía apenas 2.500 hombres, llevaba 4 tanquetas de modelo Ansaldo italiano, es un modelo muy antiguo de entonces. Bueno, habían partido de Tolosa y se van acercando por el sur hacia San Sebastián. Se tropieza el despliegue con el monte Oriamendi y ahí también los combates son durísimos. Van avanzando a pesar de todo y vamos a ver cómo llegan a San Sebastián. En San Sebastián, bueno, pues van a lograr ya librarla, se siguen retrocediendo las fuerzas frente populistas, se hunde su moral y van a huir. ¿Qué se encuentran en San Sebastián los nacionales cuando la libera? Pues a diferencia de Irún, que sí había sido declarado tierra quemada, aquí los separatistas impidieron que los anarquistas y socialistas quemaran San Sebastián. Pero es que habían colocado cargas en sitios estratégicos, en puentes, en edificios, y la labor de ellos, que vieron cómo, digamos, su terruño iba a ser arrasado, pues lo impidió. Incluso entre ellos surgieron combates. Por un lado, unos para impedir, digamos, esa tierra quemada, y por otro, los otros que querían realizarlo. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues se dan cuenta, el mando nacional no se va a dar respiro y lo que va a hacer es que Mola dice que hay que seguir hacia el oeste, hay que aprovechar el éxito, hay que explotar el éxito, organiza una serie de pequeñas columnas y camina de este a oeste. Fue la idea original. A partir del 25, entonces, pues esta zona se va a conseguir liberar, pero se va a ver cómo también se va endureciendo conforme se acercan a Bilbao, se va endureciendo otra vez la defensa frente populista. Por lo tanto, la máxima línea de penetración que se va a conseguir es esta. También aquí va a ser muy importante la llegada desde Vitoria, en momento oportuno, de una columna dirigida por Alonso Vega, que va a hacer sus primeras actuaciones de gran importancia. Esta columna va a reforzar y va a ayudar mucho a la caída de este despliegue. Por último, vamos a ver aquí una acción frente populista muy importante, que era el intento de toma de la localidad de Villarreal. Villarreal había estado siempre en sus objetivos. ¿Por qué? Porque, bueno, Villarreal era en parte también era la clave para hacerse con Álava. Van a organizar diversas columnas, como vemos aquí, van a hacer un ataque fortísimo el 30 de noviembre, esto ya va a ser posterior, pero lo vamos a reflejar aquí. Hay una combatiente nacional que deja escrito que el fuego enemigo de toda clase de armas es anonadante y como jamás creí que llegara a alzarse. Esto lo deja escrito el teniente coronel Iglesias en su diario de operaciones. Fue muy importante este ataque a Villarreal, estuvo a punto de tener éxito, pero bueno, de nuevo la resistencia de los nacionales superó en este caso pues ese tremendo ataque. Hay que tener en cuenta también que aquí de nuevo Camilo Alonso Vega se va a lucir, porque de nuevo va a conseguir defender esta zona de una manera magistral. Esto es así. Y nos queda por ver otro frente secundario. Frente secundario, pero desde luego de una grandísima importancia. Nos referimos a Andalucía. Vamos a ver de una manera más breve, porque sería imposible, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Vamos a ver cómo quedaba el tema. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta es la situación a finales de julio del 36, ya lo dijimos, pero hay que darse cuenta de la terrible situación. Solamente pequeñas manchas del lado nacional, del lado de los sublevados. Aquí las tenemos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a intentar lanzar pequeñas columnas, muchas veces van a ser diminutas, por las cuales intentar que todo esto que está disperso, lógicamente, forme un todo. Ese es el objetivo. Es un objetivo arduo, pero al cual se van a dedicar. Fíjense que desde finales de julio, el 5 de agosto, gracias también a ese paso del estrecho por el aire, que fue el primero que se inició, y a partir de aquí por mar,
se van extendiendo desde Sevilla, se van extendiendo siempre a caballo de las vías de comunicación y se logra enlazar con Córdoba, por ejemplo, cuya situación era muy grave. Queda Pozo Blanco separado, Granada está en una situación tremenda. Esto se va haciendo poco a poco, se va dibujando. Estas columnas actúan pues como pueden y se van encontrando unas a otras. Aquí ya lo vemos, ya se ha conseguido este enlace, es muy importante, hasta aquí no se había conseguido, desde aquí se va a conseguir y ya se va dibujando una mancha mucho más uniforme, más cohesionada y supone además no solamente el control de una extensa zona, sino de su riqueza y por supuesto también de hombres, de voluntarios para unirse a la causa. Esto es el 16 de septiembre, pero fíjense que en todo esto hemos tardado 1 mes y medio, porque del 5 de agosto que estamos así, hasta llegar aquí, 16 de septiembre, 1 mes y medio para conseguir estos enlaces. Fíjense también que son los días en los cuales, como hemos visto en el norte, como hemos visto en Baleares, se está también haciendo lo imposible por conseguir consolidar una zona nacional que realmente permita después ir ya a por demás. Y al mismo tiempo, se está avanzando hacia Madrid. No hay que olvidarlo, no lo he dibujado aquí, pero no se olviden que estamos yendo hacia Cáceres, Badajoz, hacia Madrid el 16 de septiembre. Ya estamos en Madrid también. Nos vamos asomando, los nacionales se van asomando a Madrid ya. Es muy importante tener en cuenta esto, que la retaguardia de esa columna, de esa marcha hacia Madrid, cuando se inicia el 5 de agosto, la retaguardia es apenas una mancha informe, se va marchando por zona enemiga. Y ya por fin tenemos aquí ya cómo va a quedar este frente secundario, esta retaguardia andaluza, que va a ser ya un todo. ¿Cuándo? Pues a finales también de septiembre, hasta entonces. Por eso los meses de agosto y de septiembre son importantísimos para después. Lo que se hizo ahí puso las bases del éxito posterior en muchísimos aspectos, también en el logístico. ¿Para qué decir esa unión entre la zona norte y la zona sur? ¿Para qué decir ese avance hacia Madrid que va a conseguir que quede del lado nacional prácticamente media España? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los combates van a ser duros, los combates van a ser grandes. Aquí está la voluntad que había de vencer al principio. Bien, es verdad que por las dos partes se sabía que la cosa ya no tenía remedio y que tenía que acabar con la victoria de uno y la derrota del otro, y por supuesto incondicional. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.